tardes y gracias por estar aquí acompañándonos. Vamos a comenzar esta sesión del ciclo Granada en Música, en la que tenemos como invitado para que nos hable de su, de su experiencia musical y también del grupo del que formó parte, Manifiesto, Enrique Moratalla. Bueno, a Enrique, yo creo que todos lo conocéis de sobra. Él es músico, ha sido también gestor cultural. Nació en Granada en 1956. Tiene vinculaciones con, con algunos políticos notables, vinculaciones familiares de la ciudad, y fue miembro del movimiento Manifiesto Canción del Sur, que fue un colectivo de música y en cierto modo, como veremos después, también de poesía, que estuvo activo entre 1968 y 1976 y que, bueno, muy vinculado al andalucismo, al compromiso social y político, y del que formaron parte también, como sabéis, pues, músicos de la talla de Carlos Cano, de Antonio Mata, de Esteban Valdivieso, Ángel Luis Luque, por citar algunos de los, Aurora Moreno, por citar también a la más importante de los componentes femeninos, ¿no? Bueno, ahora yo le voy a preguntar a Enrique por una serie de cuestiones, ¿no? Y las vamos a explicar más extensamente. Pero bueno, tengo que decir que él se incorporó muy joven al movimiento, con 17 años. Hizo distintos temas de los que hablaremos también. Y luego tuvo, digamos, un paréntesis largo en el que precisamente pues, se dedicó más a su carrera, que él es médico, y también a la gestión cultural, como sabemos. Y hace unos años, creo que desde 2000, o a partir de 2004, pues retomó la carrera musical, grabó un segundo disco, Fabiola 11, y ya, digamos, recuperó esa actividad grabando distintos discos en estos últimos años. Bueno, entonces vamos a empezar, vamos a hacer una especie de conversación para que el acto sea mucho más ágil y más entretenido. Entonces yo voy a empezar por preguntarle a Enrique, aunque ya he dicho los de los 17 años, pero que nos explique un poco cuándo y de qué manera comenzó su afición por la música y su intención de dedicarse a esta actividad. Pues mira, yo la primera guitarra bueno, porque hay que decir que soy absolutamente autodidacta. Y eso se me nota porque tengo unas enormes carencias de formación musical. Pero digamos que me he defendido dignamente y tampoco he pretendido ser el típico cantautor de voz y guitarra y ir con eso a todos lados. Lo contaré alguna anécdota, sino gracias al menos curiosa. Mi primera guitarra la compré vendiendo mi bicicleta Orbea. Yo tenía una bicicleta Orbea verde que pesaba un huevo. Y la tuve que vender para poder comprarme la guitarra. Y a partir de ahí, pues empecé a hacer pinitos componiendo, pinitos. Y las primeras canciones pues vinieron con 14, con 15 años. Con 15 años hice La nana para despertar a Antonio Machado, que se llevó el premio a la mejor letra en el Festival de Alhama, premio que jamás me dieron. O sea,
Lo anunciaron, lo dijeron, pero el premio en metálico se lo quedó la Corporación de Alhama y nunca lo vi, por aquello de que tenía solamente 15 años. Yo seguí haciendo mis pinitos y con 17 años Manifiesto ya funcionaba, ya estaba, porque desde el 68 fue el primer concierto que se dio, que lo dio Carlos Cano, Antonio Mata y Antonio Nández Ferrer. Y Nández se va luego a Irlanda y se quedan un poco mano a mano Carlos y Antonio. En el 72 es el homenaje a Lorca en París, el prohibidísimo homenaje por la dictadura. Y bueno, ahí estuvo Juan de Loxa, estuvo Carlos, estuvo Enrique Morente, lo organizó Paco Ramírez, que nos ha dejado hace muy pocos meses. Y es en el 74, que coincide, ya engancho con lo de los 17 años, en el 74, con Ángel Luis Luque, cuando entramos en Manifiesto del Sur. Carlos seguía en Francia, Carlos no estaba en este momento, cuando entramos Ángel y yo, y fue de la mano de Juan de Loxa, lógicamente, él era el líder del movimiento, no solo de Manifiesto, que estaba dando sus primeros pasos, sino de Poesía 70 también. Y fue una tarde de diciembre en el estudio de Julio Espadafort, un estudio que tenía cerca del Camino de Ronda, y a partir de ahí entramos en Manifiesto. Y cuando Carlos vuelve de París, pues se encuentra que hay dos miembros más en Manifiesto, y es de decir que al principio no le cayó demasiado bien, que no se hubiera contado con él para, tú sabes, Álvaro, el carácter tan fuerte que tenía Carlos, y no le cae demasiado bien. Supongo que ya al conocernos, y además en aquel tiempo, años 74, 75, era una cantidad de trabajo enorme. Recorrimos Andalucía varias veces, siempre en ámbito universitario, pero había mucho trabajo y se viajaba mucho. Y claro, cuando nos conoció, viajábamos juntos, componíamos algunas cosas juntos, pues los recelos desaparecieron. Esa fue la entrada en Manifiesto. Yo me acuerdo de un... Ahora que has dicho lo de la universidad, yo me acuerdo de un recital que hubo en el aula magna de medicina. Yo creo que fue en el 70, pero puede que fuera en el 71, uno de esos años. Y ahí ya había, yo creo que estabas tú ya ahí, No, yo llegué en el 74. Hasta Ahí ya te digo que estaba Carlos, Antonio y Nandi. Sí. Sí, lo mismo ya a mí y fue medicina. Me falla la memoria porque me daba a mí la impresión, o quizás sea más tarde, pero que fue como una especie de presentación de más gente, ¿no? Pues entonces sería más tarde. Sí. Nosotros hicimos mucho en la Facultad de Ciencias, que se llenaba hasta la bandera, había muchísima gente siempre, porque había cierta hambre de ese tipo de música. Y como claro, Manifiesto sonaba mucho, curiosamente, en Radio Popular, en el programa que tenía Juan de Loxa, y la gente, bueno, se sabía hasta las canciones. Cuando las podías cantar, porque ya sabes que cada vez que había un concierto había que pedir permiso con cada letra de las que pretendías cantar a Información y Turismo, y lo pedías a título personal. Tenía que ser con nombre y apellido y te autorizaban, luego mandaban al señor, te ponía en primera fila y comprobaba si tú estabas cantando lo que te había autorizado o no. Pero en definitiva, la cantidad de conciertos que se pudieron dar en aquel tiempo pues fue grande.
no solamente en el Hospital Real, en el 75 hubo varios, en medicina, en ciencias sobre todo, y en el Colegio Mayor San Jerónimo, que era un poco como la casa refugio, ¿no? Era la casa refugio y se podía trabajar con bastante tranquilidad allí. Sí, con Javier Lasarte, que era el director. Exactamente. Era un tío fenomenal. Bueno, y como has dicho, digamos, el factotum, un poco el deus máquina de todo el tema fue Juan de Losa, era el ideólogo de aquello. Pero también, como has señalado de alguna manera, los líderes un poco eran Carlos Cano y Antonio Mata, ¿no? En fin, por antigüedad y también porque de alguna manera los dos tenían como una especie de aura de futuros artistas, ¿no? Es decir, Sí, tenían mucho nivel, vamos a ver. sobre todo, Juan, yo quería que me hablaran más del sí, que se conoce menos por una serie de razones que también sabemos, que es Antonio, ¿no? Antonio Mata. sí. Mira, Antonio, te iba a decir que cuando empieza con Carlos al principio lo que hacía era cantar canciones suramericanas. Sí, yo me acuerdo. Y es Juan Claro. el que la mayoría de las cosas se hacían por intuición, ¿no? Cuando él hablaba mucho del hondismo y de hay que buscar la raíz humana del hondismo y tal, él de pronto cuando le presentan a Antonio, dice, coño, esto es lo que yo estaba diciendo. Antonio ya tenía, yo soy del sur y tal, y va descubriendo una serie de claves que ya Antonio la ha incorporado. Entonces le presenta a Antonio, a Carlos, y empiezan ellos ya a caminar. Pero efectivamente Antonio, por distintas circunstancias, ha sido menos conocido, pero era un autor de un nivel altísimo. La música y las letras de Antonio son realmente brillantes. Él hizo un solo disco, Sí, Entre la lumbre y el frío. entre la lumbre Entre la lumbre y el frío. Yo me acuerdo que entonces estaba yo en la Mili y me acompañó Antonio porque me llamó RCA, fuimos a Madrid y él tenía que ir porque el productor de su disco era Miguel Ríos. Miguel entonces estaba grabando en Polydor Al Andaluz, que todas las letras eran de Antonio Mata, el disco de Miguel Ríos. Era un disco fantástico que no tuvo mayor repercusión porque como que entonces se vendía otra cosa. Sí. Y Miguel, que es un tipo muy generoso y muy espléndido, pues en aquel tiempo nos presentó a Antonio y a mí, a Triana, a la gente de Triana, nos presentó a distintos cantantes que no tenían, bueno, nos acompañó en ese disco también, ¿te acuerdas de Antonio Cuevas, el Piqui, el cantador? Hombre, claro. El de Antonio estuvo, Camelamos Naquerar. pues, el Piqui estuvo ese tiempo también, estuvimos casi una semana en Madrid. Y Miguel intentó situarnos, estoy hablando ya sobre el año, estaba yo en la MIR, pues era el año 76. O sea que ya, digamos que Manifiesto se había Diluido. descompuesto. Y ahora hablaremos de eso, porque hay que hablarlo. Hay Sí, que sí. hablarlo. Claro. Eso lo cuenta muy bien en el libro de La memoria contra el olvido, Sí, que hace Fernando González Lucini, y sí. hace con la maestría que tiene Fernando, Ujú. pues yo creo que muy documentado. Él sitúa al principio, para contextualizar cómo nace Manifiesto de la mano de Juan y de Poesía 70, pero contextualiza el tema a nivel nacional y cuenta muy bien que Sí. coinciden sin ponerse de acuerdo en el tiempo qué es lo que ocurre en Canarias, qué ocurre en el País Vasco, en Valencia, en la Nueva Canción en Cataluña, y sin estar interconectados empiezan a suceder cosas muy parecidas. Incluso en Andalucía, fíjate qué curioso, Ujú. surge Manifiesto Canción del Sur con los parámetros que surge,
con las canciones que surgen. Y sin embargo, en Sevilla, que no había conexión ninguna entre nosotros, tiene unos aspectos mucho más rockeros que lo que es Manifiesto. La explicación que ahí estaba Smash, donde estaba Manuel, de Lolo y Manuel. Es más, ahí empezó todo, ¿no? Un poco ese. Exactamente. Pero ellos tiran más por el mundo rockero Okay. porque estaba la base de Morón. Y los soldados americanos, Claro. que conectaron bien con parte de ellos, traían una serie de discos que no llegaban a España más que porque estos particulares los traían y empiezan ellos a oír otros sonidos que los van incorporando. Fíjate qué curioso, siempre hay un porqué de las cosas. Ahí estaba Silvio también, ¿no? O estuvo Claro, Silvio. claro, claro. Claro. Y sin embargo, Manifiesto y Poesía 70 tienen otros orígenes, otros interlocutores y otras maneras de hacer las cosas. Una de las obsesiones que había era por, aparte de lo que Juan denominaba el hondismo, que no se sabía muy bien qué es lo que se pretendía decir con aquello, pero que los poetas andaluces fueran musicados por gente de Manifiesto. Y de hecho sí sé que se hizo. Sí, No mucho. solo Machado y Lorca, sino Emilio Prado, Vicente Alexandre, con el nivelazo que tiene. A mí una de las cosas que más me ha gustado, después de muchos años, la casa de Vicente Alexandre en Madrid, que está prácticamente destruida, porque nadie ha sido capaz de que aquello prospere y se haga algún tipo de proyecto, pues se hizo un concierto en las ruinas de aquella casa, porque aquello era una verdadera ruina, no había ni ventanas, con un frío del carajo, todos con el ano al puesto, y tuve la suerte enorme de poder estar allí y cantar 2 canciones de Vicente Alexandre. Hubo también guiños, cosas que yo he podido grabar, que yo he procurado siempre, que aunque Antonio hizo un solo disco, pero yo en los discos que he ido grabando siempre he incorporado 1 o 2 temas de Antonio Mata. Primero porque es que son temas de un altísimo nivel. Y segundo porque él ya no podía cantar, digamos, ¿no? Entonces, se incorporó a otros poetas, por ejemplo, algo tan curioso como Fernando Pessoa. La Oda Marítima, que es todo un libro, pues una parte la musicó Ángel Luis Luque, y de ahí yo cogí toda la Oda Marítima y hicimos un tema larguísimo, como de 8 minutos, que está grabado en el primer disco, en Corazón Transeúnte. Pero yo creo que en España a Pessoa jamás se le ha musicado, ¿no? Y es una barbaridad porque Fernando Pessoa tiene un altísimo nivel, es buenísimo. Y su vida, es curioso porque su vida, él era un individuo que trabajaba en el puerto de Lisboa y era un administrativo del puerto de Lisboa. Entonces él veía permanentemente cómo se iban los barcos, iban y venían, iban y venían, y se imaginaba determinadas historias como que su corazón viajaba en aquellos barcos. Y de ahí salió la Oda Marítima, que es una verdadera joya, ¿no? Y fue Angelito, Ángel Luis Luque, el primero que tuvo la idea de musicar a Pessoa. Sí, lo que decías de Carlos, yo me acuerdo de una etapa un poco anterior, porque soy un poco mayor, un poco mayor que tú, que era cuando hacíamos todas las actividades en la Casa de América. La Casa de América estaba en la Plaza de los Campos y era una cosa que dejó, bueno, que de alguna manera gestionó Luis Rosales para que hubiese en Granada, porque él era el director del Instituto de Cultura Hispánica, para que hubiese en Granada un lugar, ¿no?, donde se hicieran las actividades. Se hacían ahí las conferencias, los recitales, y también se hacían las exposiciones de pintura, que había un salón grande.
Y Juan hacía muchas cosas, ¿no? Bueno, esto lo llevaban Pepe Guevara, Rafael Guillén, la generación mayor, pero enseguida sí. dieron entrada a los más jóvenes y el primero a Juan, ¿no? Y Juan organizó una serie de recitales estupendos que hacía, porque lo que hacía era reproducir los programas, ¿no? Hacerlos en vivo, los programas de Poesía 70, se llevaba al técnico allí con los aparatos y tal. A Y Pepe Campos, que era el técnico, sí. Pepe Campos, exactamente. Y muchos de estos recitales al final acababan con Carlos Cano, que se le animaba y cantaba Atahualpa Yupanqui y Exacto. estas canciones sudamericanas de Víctor Jara, y también Joaquín y Sabina. Había muchas veces que se animaba y también cantaba cosas, pero los dos prácticamente las mismas cosas, que eran las que entonces se cantaban, ¿no? Eran las canciones, digamos, protesta que se decía, ¿no? O de Sí, 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 sí. hispanoamericanas, porque eran las que tenían un mayor, digamos, arraigo entre la gente, ¿no? Porque, bueno, Bob Dylan y todo esto, pues había que saber inglés un poco, ¿no? Que también le gustaba mucho, por ejemplo, a Joaquín le gustaba mucho. Pero Antonio, yo desde que lo conocí antes de que se formara el manifiesto, me pareció un artista en ciernes, ¿no? Es que hasta la planta que tenía, cómo entraba en el escenario y enseguida hipnotizaba, ¿no? Era un tipo que Tenía muchas maneras muchas y maneras, mucho pero oficio. naturales también, ¿no? Sí, 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 Y sí. fue una pena que luego, pues bueno, se echara un poco a perder. En realidad, por circunstancias Pero de... él nunca dejó de componer, Álvaro. No, de Él componer, no, siempre claro. fue- Lo que pasa es que, bueno, ya hubo un momento en el que no tenía facultades para cantar en directo, pero Claro. no paró de componer y de hacer una espléndida obra que tiene. Y eso en un segundo libro, La raíz del silencio, también Fernando Lucini lo ha recogido, Ujú. porque él es de los que defiende, y Fernando es quizá el escritor de la canción de autor a nivel nacional que tiene más criterio y que mejor conoce la canción de autor. Y él siempre ha tenido verdadera debilidad por Antonio, porque era un artistazo, siempre, siempre lo fue, ¿no? Sí, un artistazo. Bueno, no ha hablado de que hubo muchos recitales, ¿no? En la época del manifiesto, una gran cantidad y en distintos lugares. No sé, me gustaría que recordara alguno así que te, que te impactó especialmente, alguna anécdota de alguno de aquellos Bueno, yo te tiempos. cuento, hubo muchos estupendos, pero yo como soy tan negro, me acuerdo especialmente de uno que fue muy amargo para mí, porque fue en la Facultad de Ciencias, en el aula número 2, y aquí estaba de bote en bote, fue de Carlos, Antonio, Angelito, Ángel Luis y yo. Eh, Luego, que no se nos olvide, quiero hablar de, que no ha salido hasta ahora, de Miguel Ángel González, Bueno, Miguel Ángel, claro, que se que fue, incorporó por esos años, ¿no? No sé. sí, bueno, pero él se fue también a Madrid, Sí, a se fue a estudiar Madrid, periodismo, que quería estudiar periodismo. eso. Pero bueno, acabó cantando en el Teatro de la Zarzuela y bueno, tuvo muchos años pero él también tuvo algunos temas, 3, 4 temas muy emblemáticos Sí. de Manifiesto, ¿no? La canción Y, del jinete, no, la elegía Ramón Jijé. exactamente. Sí, sí, Lo digo porque yo sé la magnífica relación que tenía contigo y lo que tú lo querías. O sea, sí. no, porque Después, que no se nos escape que parezca. Lo que decías del concierto. Los conciertos en general eran en aquella época, como había una permanente lucha por la ruptura democrática, que era en realidad el gran objetivo. Y fíjate, antes de contar eso, quiero que no se nos escape eh, la vinculación que tuvo Manifiesto con los partidos políticos. ujú, Es escasa, pero hay que decirlo, ¿vale? ujú, Digo para que no
Aunque yo creo que el libro de Lucini luego pone las cosas muy en su sitio, pero esa tendencia que hay a novelar la realidad, a contar Sí. la historia según le parece a cada cual, pues Ahora, hombre, ahora que vamos cumpliendo años, se nota eso, ¿no? Dices tú, hay que ver claro, cómo se escribe la historia. Porque, claro, y cómo la novela mucha gente. claro, yo ¿Vale? estaba Bueno, allí. pues en realidad no hubo una instrumentalización de ningún partido, pero la mayor vinculación fue con ASA, Alianza Socialista Andaluza, que luego derivó en el PSA, Ujú. pero fueron por caminos distintos. Carlos llega al PSA con los líderes sevillanos, de la mano de los líderes sevillanos, y sin embargo la vinculación que tuvo manifiesto Ángel Luis, bueno, había un grupo, estaba Juan Ferrera, estaba gente del teatro, había una célula muy de tipo de corte cultural que estaba vinculada a ASA. Que no se sabía muy bien qué era del todo, porque había quien decía que eran submarinos del PC y tal. Bueno, eso trajo sus polémicas, pero por ejemplo Antonio nunca, Antonio que Lucini lo define como que era el anarquista del grupo, él nunca quiso estar vinculado, no había que ser militante, pero ni vinculado siquiera en aquel proceso de ruptura democrática y el mare magnum que había en La Plata Junta, ¿no? Mm. Pero eso sucedió sobre todo, o yo recuerdo, en el 74, 75, ya en el 76 nada, pero es verdad que como en la sociedad tiene ese estómago tan estupendo y lo digiere todo tan rápidamente, en el 76, pues resulta que todo aquello que habían sido 2 años de, bueno, yo diría de éxito y de mucho trabajo y de que te siguiera mucha gente, pues de pronto desde otras ciudades que no era Granada, porque eso también hay que decirlo, estamos hablando, yo me quito, ¿vale? O quito a otros compañeros, pero hablando de Carlos Cano, estamos hablando de Juan de Losa, estamos hablando de Antonio Mata, estamos hablando de Joaquín Sabina. Claro. ¿Y qué pasó? Pues que la Nova Cançó fue muy apoyada, tremendamente apoyada por la burguesía catalana, y tú dime una sola vez que la burguesía granadina haya apoyado algo que se haya hecho en esta ciudad. Nunca, Claro, sí, nunca históricamente. pero, Entonces, no, pero ni ni la la más mínima sevillana muestra. tampoco. Perdón, Que ni ¿cómo la has dicho? sevillana tampoco mucho, ¿no? No, pero sí hubo, y eso, aparte del enorme talento que tuviera Carlos, sí que tuvo el apoyo de determinado grupo andalucista que desde Sevilla lo catapultó. Mm. Eso es cierto. Sí, Pero eso Antonio es como... Burgos y toda la gente que había detrás, ¿no? Eso, Mm. eso. Yo no estaba por decir su nombre, pero ya lo has dicho tú. O Sí, sea bueno, que ahí, sabe, ahí ¿no? está, ahí está el artista. Claro. Pues mm, eso fue así, eso fue así. Y ya a partir del 76, sin entrar en la ruptura que hubo en la revista Triunfo y en Cambio 16, de mucho ira y aflojas de por qué se acababa manifiesto, argumentando siempre por parte de Carlos, legítimamente, que era por cuestiones ideológicas. Y bueno, creo que no hay que entrar mucho en eso, pero Lucini lo cuenta muy bien en su libro, de la memoria contra el olvido. Hubo otras muchas variables que tuvieron que ver y son perfectamente legítimas, pero no son exactamente las que se contaron en aquel momento a Bueno, través de los no hay, bueno, pues suele pasar también con los grupos que hay un primer momento de mucha fraternidad, pero luego cada uno quiere hacer su propia trayectoria, ¿no? lógicamente, Claro, y lógicamente. eso es lógico, ¿no? Y se agarra a lo que puede, más o menos, ¿no? Yo me acuerdo de eso que decías del ASA, porque ahí también creo recordar que estuvo Antonio Ramos Sí, y se puso en marcha la editorial Aljibe. correcto, correcto.
a raíz de ASA. Al amparo de todo aquello, claro. Yo lo sé porque yo estuve con Antonio en la editorial Aljibe. Hicimos varios libros que yo creo que son bastante interesantes, ¿no? Que en relación, hoy en día sirven bastante para contar ciertas cosas, ¿no? De Andalucía, de los libros que se publicaron ahí. Claro. Sí. Bueno, no quisiera yo, antes de terminar, porque... No, todavía nos queda un poco. Ya. El relevo que en su momento se hizo, hay dos momentos, el homenaje que hace la Asociación de la Prensa de Granada, en el Carmen de los Mártires, a Manifiesto. Ah, sí, eso fue en el 92, ¿no? O 91. Sí, 92 creo. Que vino Luis Eduardo Aute, estuvo con nosotros, y fue bastante agradable. Y posteriormente, en el Isabel la Católica hubo como un relevo, donde la gente de Manifiesto, la gente que quedaba, ¿vale? Le da el relevo al núcleo de nuevos autores, donde estaba Antroba, y donde está Fran Fernández, y aparecen ahí un grupo que era bastante interesante, bastante numeroso, y algunos siguen, Fran Fernández y Juan, siguen haciendo música y siguen actuando, y fue un poco el relevo de Manifiesto de Canción del Sur, dándole el relevo al núcleo de nuevos autores. No recuerdo el año de aquel concierto, fue en el Isabel la Católica. En los 90 también, no me acuerdo yo tampoco. Pero fue en los 90, efectivamente. Sí, Posterior a lo de... Después de los mártires. Exactamente. Sí, el homenaje de los mártires fue muy bonito, me acuerdo yo. Yo estuve y fue un acto precioso, ¿no? Estuvo estupendo. Pero fíjate qué curiosa es la vida. El homenaje lo hace la Asociación de la Prensa. Y nosotros lo que hicimos fue subirnos en una tarima, Claro. llegar voz y guitarra y cantar. Y todo el mundo cantó sus canciones, y Luis Eduardo Aute también hizo sus canciones igual. Y sin embargo, de dentro de la Asociación de la Prensa, hubo gente que, porque aquello, claro, era por la noche, recuerdo, al público se le puso en mesas redondas con unas copas que pusieron y tal, pero eso eran los organizadores, el manifiesto, y no tuvo nada que ver. Pues no te quiero decir el traje que nos cortó el periodista y buen amigo, qué buen amigo, Antonio Cambril, actual líder de Unidas Podemos, porque dijo que aquello era como un acto impropio de Manifiesto en un jardín de burgueses y tal. Yo no daba crédito a lo que estaba oyendo. Digo, porque ha sacado todo el tema, pero efectivamente yo el recuerdo que tengo es de que fue un concierto estupendo. Fue un acto precioso. ¿Sí? Y siguiendo en esa línea, porque han nombrado ya al núcleo de nuevos autores y eso, tú de pronto dejas de dedicarte a la música durante unos años. Pero fue bueno, antes, al principio de la presentación has comentado mi primer disco, que es un disco doble de Corazón Transeúnte, es un recopilatorio de todo, y eso sale en el 99, el primero. Sí, sale. Es Fabiola 11, que sale en el 2004, y luego ya viene el disco de Astor Piazzolla, que por cierto, a mí yo empecé a tocar con un quinteto clásico, y durante casi 11 años hemos estado haciendo Piazzolla, pues bueno, por México, Uruguay, Argentina. A mí me ha dado Piazzolla muchísima alegría, y además lo hacíamos la mayoría de las veces de la mano del letrista de Piazzolla, el maestro Horacio Ferrer, que era un clásico todos los años, mientras pudo y mío, del Festival de Tango, de la mano de Rébora. Y en mitad de todo eso, que hicimos un disco con Naxos, una casa clásica muy potente, pues empezamos a grabarlo en Chile. Y a partir de ahí ya, bueno, al cabo del año se terminó de grabar y de hacer.
Y como te digo, a mí me ha dado mucha alegría y además de mucha alegría, creo que quedó muy bien, porque mira, el otro día me empezó a llamar gente que estaba oyendo en Radio Clásica por la tarde un homenaje que le estaban haciendo a los 100 años de Astor Piazzolla y eligieron el Balada para un Loco, interpretada de ese disco por el quinteto, que era Versus Ensemble, y por mí, lo cual siempre te da un alegrón, ¿no? Porque no te lo esperas y dices, coño, pues Claro. está muy bien. Esas sorpresas inesperadas son las que más satisfacen. Está claro, está claro. No, lo que te iba a decir que, bueno, que hubo ahí un paréntesis y te apartaste un poco de la música y luego volviste con nuevos bríos, pero se debió a que te absorbieron nuevas actividades o quizá, no sé. No, no. Yo la música siempre la he tenido ahí. Mm, Siempre hasta yo no he dejado de componer. ¿Eh? Otra cosa es que por el tema de trabajo mm, y también de ilusión, ¿no? Ya sí, le he dedicado un tiempo. Antes has dicho que era médico, mm, tenía que haber sido médico, que me encanta, pero como en aquel tiempo en donde estaba muy metido en manifiesto y en otros tinglados, mis hermanos los dos hicieron medicina, pues yo decidí llevar la contraria y hice psicología. Por lo sí, cual, es pues, verdad, sí, que psicología. psicología. Pero bueno, a mí la vida me ha tratado profesionalmente estupendamente. No puedo decir que me equivocara, todo lo contrario. Me ha dado muchas satisfacciones y, aunque eran otros tiempos, nunca me ha faltado el trabajo. Y llevo la friolera casi de 40 años trabajando para la administración. Y ya estoy muy harto y dentro de pocos meses digo adiós con las dos manos. ¿Eh? Ya me va tocando. Con lo cual también voy a ser más dueño de mi tiempo y voy a poder dedicarme más en ese ejercicio de ser dueño de tu tiempo, más tiempo a dedicárselo a la música, que me hace falta. Ha hablado un poco al principio del carácter poético del movimiento, ¿no? De la relación la fuerte relación con la poesía y con los poetas. Bueno, yo quería que abundara un poco más en eso, ¿no? ¿Qué aportó esa relación al manifiesto, a su personalidad, ¿no? Yo creo que todo, pero todo eso venía muy mediatizado por Juan de Loza, que era el ideólogo no solo de Manifiesto, sino de Poesía del Sí, 70. pues ya 70 Pues él impregnó el movimiento desde el principio de una serie de contactos, de parámetros, de ideas. Él opinaba de todo. Y ujú, eso estaba bien porque cuando tú empiezas, hombre, luego vas cogiendo tu camino, pero cuando tú empiezas y tienes, como yo era en mi caso con 17 años, estás más perdido que el barco del arroz. Y claro, entonces, él que era una persona con bastante criterio, pues aunque jamás manipuló nada, pero sí indicaba. claro, Y esto por allá, esto suena mejor, esto tal. Ha oído esto, ha oído lo otro. O sea, y eso lo hacía con todo, ¿eh? ujú, Gente sin decir nombres que le hacían más caso y otros que le hacían menos. Pero bueno, claro, claro. ahí está la libertad de cada cual y el acierto o el error de cada cual. Eh, la relación con la poesía, total. Mira, yo antes ha salido el tema de Joaquín, con el que yo tuve poquísima relación, prácticamente ninguna. Pero mira, yo en mi último disco que he incorporado un poema y estoy muy contento de que fuera de Pablo del Águila. Sí, Eh, bueno, que Pablo fue otro de los factotum de todo aquello. claro, claro, pero fíjate que él se fue con 23 años, ¿eh? O sea Sí, que porque era pero era un monstruo, ¿eh? un Era monstruo, un genio. un verdadero genio. Ujú. Pues Joaquín sí reconoce porque vivió durante un tiempo, compartió piso con Joaquín, Pablo. y él reconoce en una de sus memorias, no sé si Ujú. tiene más de dos o tres, pero en una reconoce que la persona
que le abre los ojos y el corazón a la poesía, fíjate luego a Es dónde llega. Pablo. Fue Pablo. Sí. Fue Pablo, es el que lo lleva, fíjate, con 23 años que tenía Pablo, 22, 23. Y está bien, porque fíjate luego, pues Joaquín, que es el tipo que mejor escribe, no voy a decir que mejor canta, pero de luego que el que mejor escribe, con mucha diferencia, pues hombre, reconocer que fue de la mano de Pablo del Águila el libro que era desde estas rocas innombrables bien pudiera verse el mar. Pues, a todos nos dejó impactados. Y yo, pues bueno, he tenido la suerte luego de conocer a su hermana, Adriana, que es un encanto. En el último disco, que los arreglos son de Michael Thomas, y yo creo que ha acertado en los arreglos de este tema muchísimo. Yo creo que es de los poemas más hermosos que escribió Pablo. Sí. Sí, Pablo fue fundamental. De hecho, en muchas canciones de Joaquín hay versos que yo creo literales, que literales, literales. lo ha tomado Sí, sí. de la poesía de Pablo. Claro, porque por lo visto parece ser que la influencia de esos primeros años fue tremenda, ¿no? que Pero vamos que tenía tal madurez sí, para la edad que tenía. impropia para la edad que tenía. Pero digo hombre, que ya que los ha tomado podía haberlo citado, ¿no? Bueno, yo creo que es como, Eso se hace, yo creo que se debe hacer al menos. es como un homenaje, hace como una intertextualidad, ¿no? Qué buen amigo eres. No, de verdad, es como, no sé, como algo muy, muy íntimo, muy personal, ¿no? Como Bueno, guiños para iniciados, un guiños poco. para iniciar, bueno. Sí. Yo creo que eso es lo que hace, ¿no? Pero vamos, que él aprendió mucho y todos aprendimos muchísimo de Pablo, ¿no? Sí. Es decir, yo tengo que reconocer que, mm, como tú has dicho, ¿no? Yo llegué con 17 años también, en el 67, y Pablo del Águila y Juan fueron los que me iniciaron a mí en la poesía de verdad, ¿no? Entiéndeme, ¿no? Pues Cosas qué suerte tuviste, porque porque era gente son personas fantásticas. que conocía a Helios, que conocían a la Beat Generation, que conocían a fondo ¿qué te digo yo? A Machado, a poetas jóvenes que estaban destacando mucho, como Félix Grande, que había escrito Blanco Espiritual, que era un libro Ajá. fantástico, a César Vallejo, otro Qué poeta. bueno era Félix Grande, qué buenísimo. El Félix Grande de esa época era fantástico, ¿no? Y luego, bueno, luego escribió también algunos libros estupendos como La Rubaiyat de Horacio Martín y algunos más, ¿no? Pero era un poeta. Y Pablo era extraordinario. Pero es que además Pablo estaba a la última, era un poco como Juan Carlos Rodríguez, pero con unos, vamos, con unos ámbitos diferentes, ¿no? Por decirlo de algún modo. Pero lo mismo te decía, acaba de salir esto y era el elogio de la historia de la clínica de Foucault, ¿no? Pues, te decía, este ensayo es estupendo. O a mí me regaló 100 años de soledad. Dice, léete esto, que esto es lo más grande que se ha escrito en los últimos años. Y fíjate, ¿no? Y además era muy generoso para sus cosas, ¿no? Para dar clases de latín si te hacía falta o de árabe. Era un tío estupendo, estupendo. Y nos ayudó mucho, mucho. Y un poco como Fíjate, Juan, que animaba. con la edad que, claro, con la edad que tenía, fíjate, todo eso que estás diciendo con 22 y 23 años, o sea que... 22 y 23, sí, exactamente. O sea, bueno, y entonces, también ya para acabar, te quería preguntar en relación que también has citado todo un poco, pero ¿cómo ves tú que hoy en día en Granada y en cierto modo en Andalucía, cómo ha quedado ese legado del manifiesto y de vuestra actividad, ¿no? ¿Cómo? Yo creo que, sinceramente, creo que todo eso ya es historia. O sea,
la gente joven, incluso la gente que está haciendo música, que la mayoría, no es decir todos, pero la mayoría, no saben ni que existió Manifiesto del Sur, ni tienen por qué. Y están en otra onda completamente distinta y me parece estupendo. Cada uno tiene que ser hijo de su tiempo, estar a la altura de la historia y hacer lo que tiene que hacer. Yo siempre he dicho que cuando siempre se habla de cantautores, como decía Aute, los cantautores, yo creo que eso ya no existe. El cantautor es el que compone sus canciones. Quiero decir, Claro. yo te lo hablaba yo con el buen amigo, con Antonio Aries. Pues Antonio compone, pues Antonio es cantautor. O Claro. Lapido compone, Lapido es cantautor. O sea que creo que eso está ya fuera de toda duda. Eso es así. Pero creo que no se ha mezclado adecuadamente lo que hacían los cantautores con lo que han podido hacer posteriormente y con otro tipo de música. Y en cuanto a las letras, decir, ¿qué debe de escribir o de hacer el cantautor? ¿Qué misión tiene, en mi opinión? Pues como sucedía con los canarios en las minas, que los metían a ver si el aire y el ambiente era respirable Claro. o no. Es una putada para el canario, pero eso es lo que le tocaba. Pues algo parecido. O sea, el cantautor debe de testar, de ver si el ambiente en el que vive, el aire en el que le rodea, es respirable, no es respirable, y hacerlo canción, transformarlo en letra y cantarlo, y hacer posible que lo cante la gente, que ya no sea de él. Como decía Alberti, ya en el aire es de todos los hombres. Pues eso es lo mejor que te puede ocurrir, si es que te ocurre. Sí, pero hay, por ejemplo, el hecho de que haya un centro de estudios musicales así dedicado un poco a ese tipo de canción en Granada, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Que se llama Lucini, precisamente. Y se le puso Fernando Lucini. El Claro, presidente es Juan Trova. trova. Pero Juan eso, Trova es el presidente. digamos, el que hubiese una nueva generación, ¿no? De los nuevos creadores Bueno, y tal. hay mucha gente que... Todo esto se Mucha debe, gente. pero todo esto se debe un poco a aquello. Sí, eso sí es verdad. Eso sí es verdad. Y de hecho el centro, Ujú. Juan, hace tiempo, que es muy visionario, le compró a Fernando Lucini, yo diría que el 90% de los fondos que tenía Ujú. a nivel nacional eran lo mejor que existía. Y bueno, tenemos la suerte de que está en Granada y Eso estamos intentando, digo estamos porque Juan es el presidente y yo soy el vicepresidente de es. la historia. Y hay otros compañeros, está también Dante Ferrer, está José Ujú. Luis Pareja, en fin. Estamos intentando que eso camine, pero no es fácil. Cuesta la No, misma claro. vida, cuesta la misma vida hacer cualquier cosita, Ujú. también porque hemos vivido ahora pues casi 2 años terriblemente duros con la pandemia y yo espero que después de la pandemia pues seamos capaces de ir haciendo conciertitos. De hecho, la semana pasada nos dijo Juan que eh, nos tiene cedido unos locales en el Albaicín, cerca ¿De dónde está? de, del El Callejón del Gallo, Ujú. donde está también la Asociación del Jazz y tal, y que vamos a hacer una cosa en conjunto los vecinos de aquella casa, ¿no? Con la gente del jazz y tal. Y eso siempre viene bien para que la gente más joven pueda ir asomándose a la ventana y decir, oye, que estoy aquí, que estoy haciendo esto. Y este es el tipo de música que estoy haciendo. Y Claro. colaborar en eso siempre es estupendo. Yo creo que bueno, que ese tipo de centros, de instituciones, son muy importantes para la gente que está empezando. Claro. Ayer, por ejemplo, yo oí a una chica que cantó con Juan en el homenaje a Mariana Pineda en la Sí, Mariana, sí, sí. una niña que tendría 17 años o 18, no creo que tuviera más, o ponle 20, pero, Uh -huh. pero oye, cantaba divinamente, ¿eh?
Sí, Estuvo su hay gente canción extraordinaria. que había Hay gente compuesto extraordinaria. ella Pues y... una de las misiones que tiene el centro es que no se olvide o que pueda consultarse el pasado, Claro, tanto las letras como la música, que ahí está, claro. y la oportunidad de que, como he dicho antes, que se pueda asomar al balcón o a la ventana la gente que está empezando y que desde el centro se le pueda echar una manita. Claro, claro. Estupendo. Pues muy bien, pues muchas gracias, Enrique. Si Muchas quieres gracias a vosotros. En añadir fin, algo más, yo que soy de poquitas palabras me pega una panzada de que, bueno, hemos estado hablando aquí los 40 pues minutos fíjate, casi una hora. O que, sea que y le- siempre se quedan un montón de cosas en el tintero y sí, no habla claro. de esto y no habla del otro. Pero bueno, muchas cosas también han salido. Y yo creo Yo que, también que a los asistentes virtuales, que si alguien quiere hacer alguna pregunta o alguna intervención o algo, en fin. yo creo que después de una hora lo hemos matado prácticamente. O sea, Pero bueno, sí, muy agradecido por estar este ratito con nosotros. Se agradece, se agradece. pues las gracias a ti, Enrique, y a todos los amigos y compañeros que se han conectado y que han estado acompañándonos. Muy bien, Y nada, pues hasta la próxima entonces. a la próxima, sí, continuaremos este ciclo, nos iremos acercando a los tiempos presentes ya después del verano. Me gustaría que viniera Antonio Arias, que si es posible que viniera también Lapido, que viniera Juan Alberto de Niños Mutantes, en fin, Muy bien, y Juan Trova, por supuesto, y muy bien. actualizando la cosa. Como todos son queridos y buenos amigos. Pues estupendo, Enrique. Pues Venga, un abrazo grande. Muchas gracias a todos. un abrazo, hasta luego.